Muy buenos días a todos en este domingo. Bienvenidos a cada uno de los que vamos a disfrutar de este nuevo culto. Quiero iniciar esta mañana con una lectura de la palabra en Romanos 8, del 35 al 39. Y dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosa palabra, damos gracias por ella. Qué verdades más maravillosas. Saber que nada nos puede separar del amor de Dios, ni los problemas, ni el sufrimiento, porque Él no lo permitirá. Él no nos abandona nunca. Ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Cristo, tampoco aquellas cosas extremas, como dice la palabra de Pablo a los romanos. Él lo vivió muy de cerca, en verdad. Pablo dice, somos más que vencedores. La vida en victoria o la vida victoriosa consiste en permitir que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él manifieste su voluntad en nosotros y su poder en nosotros. Dentro de estas verdades maravillosas, dice que ni la muerte nos puede separar, porque ella nos lleva a su presencia. La vida también tiene sus problemas, fracasos, desengaños, incertidumbres, sufrimientos, y aún así, esto tampoco puede separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesús. Ni lo presente ni lo porvenir, es decir, ni ninguna cosa creada por Dios nos va a separar del amor de Dios. Y ese amor tiene su centro en Cristo Jesús. Así es que con esta palabra damos inicio a este nuevo culto de nuestra iglesia Cantagallo. Bienvenidos nuevamente y que Dios los bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, te queremos pedir por cada integrante de nuestra iglesia para que los apoyes en estos momentos difíciles que estamos viviendo como país, en esta crisis social y económica que de cierta manera nos está afectando a muchas familias. También te pido por cada persona que en estos momentos está sufriendo de COVID para que le dé la fortaleza y la tranquilidad para poder salir adelante y poderse recuperar y volver con su familia. Te pido por las personas que en estos momentos no tienen trabajo, por esas personas que están sufriendo, ¿ya? Y que de cierta manera necesitan que tú los escuches y para poder acercarse a ti. También te pido por Chillán, para que logremos llegar a la fase 3. Sé que nos falta mucho por aprender, pero necesitamos de que esta posibilidad se dé para generar empleo. También te queremos pedir por cada uno de nuestros familiares y de las personas que están a nuestro alrededor que nos necesitan. Y también darte las gracias por este día y este espacio de reflexión constante en donde podemos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Y nosotros hicimos todos los trámites por este organismo que está tan desprestigiado hoy día, que es el Sename, y adoptamos al Diego en primer lugar. Tenía 3 meses, chiquititos, una cosita así. Y eso, yo de verdad que fue una palabra sabia que nos dijo la jueza antes de ir a buscar al Diego. Nos dijo: ustedes, el peor error que pueden cometer es adoptar un niño por lástima. Esto no es lástima. Ese niño tiene sus padres. El niño escoge a los padres. El peor error que pueden hacer es que por lástima. Esto es un acto de amor, dijo. Ella dijo: a ustedes les va a hacer tilín el corazón. Les va a hacer tilín. Así lo explicó textualmente. Era una jueza dura, sí, una señora, una autoridad. Y fue iluminador esa palabra. Porque nosotros llegamos al Sename, no me acuerdo, en aquellos años. El Diego hoy día tiene 26 años, va a cumplir ahora en diciembre. Y llegamos, y llega una niña, una señora, una enfermera con un bebé, nos llevan a una pieza y nos muestran al Diego, y yo lo tomo, su cabecita chiquitita, sus manitos, tenía 3 meses. Y yo lo veo, wow, así, pero ya, era tu hijo, ya. Esto no tiene explicación racional, esto es una cosa de amor, y el amor se da. Como dijo la jueza, es mágico, y verdaderamente. Y había sospecha de una enfermedad que era espina bífida, que se llama. Y yo en el acto dije: veámoslo, sé que lo vea un médico. En el acto, ya era mi hijo. Y espina bífida es una cuestión bastante importante. Pero en ese acto ya era mi hijo.
Y yo dije, ya vamos, 26 años atrás. Y lo llevamos al hospital, me acuerdo, y el médico, un tipo así, lo recibió y dijo, miró la radiografía y dijo, no, este niño no tiene nada. Yo tengo 5 hijos y mi 6.º hijo lo adopté. Así que Dios los bendiga y sean muy felices y tal. Y yo ahí, gracias, doctor, todo quebrado. Así que es un acto de amor. Y después con la Carla, la más chica, tenemos 2 hijos. A mí me hubiese gustado tener 4. También lo mismo. Yo veo a la Carla y yo, de verdad lo digo, experiencia. Yo la veo y le digo, ya te amo. Wow, y la toqué aquí. Y esa es la Carla que ahora estudia Derecho y le fue bien en un ramo muy grande que tiene. Ayer le fue bien. Ya te amo. Es un acto de amor, si esto no es razón. El amor tiene razones que la razón no entiende. El amor es una fuerza más grande que la razón. Muy bienvenido a nuestro tiempo de los avisos. Los avisos muestran la vida de la comunidad, lo que hacemos durante la semana. Así que bienvenido a este tiempo de los avisos. Nuestros cultos dominicales, los domingos a las 11 de la mañana, seguimos a través de nuestra plataforma YouTube. Así que tú te puedes conectar con nuestros cultos dominicales todos los domingos a las 11 de la mañana y quedan posteriormente grabados si tú quieres volverlo a ver. También tenemos nuestras reuniones de oración los días jueves a las 7:30 de la mañana y eso es a través de Zoom y también nuestro WhatsApp de oración o que hoy se llama nuestro WhatsApp de intercesión. También únete a los grupos digitales, matrimonio, coinonía, buen samaritano, etc. También tenemos las células de mujeres los días martes a las 20 horas. Así que todas las mujeres se pueden conectar los días martes. Y los días miércoles tenemos la célula de varones, así que bienvenido también hombres de valor. Los días miércoles a las 20 horas nos estamos juntando, ha sido un lindo grupo el tiempo también de varones. Lo mismo ha sucedido con el grupo de mujeres. Nuestro café de búsqueda los días sábados a las 19 horas. Todos bienvenidos también al café de búsqueda si tú quieres conectarte. Es un tiempo de conversación, así que muy bienvenido a nuestro café de búsqueda. También tenemos nuestros cultos de los días domingos, a la tarde. Esto es culto para nuevo, pero tú también estás invitado. Si quieres participar, todos los días domingos a las 20 horas nos conectamos a través de Zoom y estamos compartiendo, conversando con Jesús. Si tú quieres entender y saber todas estas conversaciones que Jesús tuvo con personas, bien, tú eres bienvenido entonces a nuestro culto para nuevo los domingos a las 20 horas. Así que conéctate con nosotros a través de estos medios digitales y si quieres escribirnos, bien, contacto@iglesiacantagallo.cl. Gracias por estos avisos, porque estos avisos nos muestran la vida de la iglesia durante la semana. Bienvenido a participar en cualquiera de estas actividades que tú sientas que puedes hacerlo. Gracias. En nuestro tiempo de ofrenda, pensemos en las bendiciones que Dios nos brinda cada día y en aquellos más necesitados que no tienen el sustento para su familia. Ofrendemos lo que Dios nos ha brindado para compartir sus bendiciones con aquellos que lo necesitan y mostrarles al Dios que lo ve todo y que no les abandona. Con nuestra ofrenda engrandecemos a Dios y hacemos crecer nuestra iglesia. Bendiciones a todos. Hechos 12, versículos 1 al 25. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días del pan sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar,
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias», y así lo hizo. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le abrieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarse, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Muy, muy bienvenido a este tiempo de la palabra. El salmista decía: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar». Bien, eso es lo que creemos que es la palabra de Dios. Es una lámpara que ilumina, es una lumbrera en el caminar de la vida cristiana. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y la enseñanza que hemos tenido cada domingo ha sido realmente extraordinaria. Cómo podemos aprender de estas comunidades primitivas del libro de los Hechos lo que podemos decir la manifestación de la gracia y del Espíritu Santo de las comunidades y la soberanía de Dios en todo lo que ahí ha sucedido, y cómo también podemos sacar grandes enseñanzas hasta el día de hoy para nosotros. Así que ha sido muy edificante cada domingo poder escuchar una palabra, un sermón relacionado con el libro de los Hechos. Hoy nos corresponde el capítulo 12 de los Hechos. Y este capítulo tiene, creo, una separación bastante natural, dos partes, del versículo Hechos 12 del 1 al 5, nos está mostrando un tema que estaba sucediendo en las comunidades, que es la palabra persecución, lo vamos a ver. Y la segunda parte
de este capítulo 12 habla también de cómo Dios es soberano con con sus apóstoles, con su pueblo y también una comunidad orante, una comunidad que ora por sus líderes, intercede. Y vamos a ver estas dos partes. Partamos por la primera parte, que es la palabra persecución. Claramente podemos decir que nada sucede sin que Dios lo permita. Que podríamos decir, pero ¿cómo Dios permitió lo que está sucediendo estos primeros 5 versículos de que la iglesia estaba siendo perseguida? Y tenemos dos formas que por lo menos están explícitamente de persecución en lo que hemos estudiado hasta aquí, que formas de crisis, y una tercera también las crisis internas. La comunidad tenía que enfrentar las crisis internas y además estas dos formas de persecución. Una era la persecución de los religiosos. Los religiosos estaban persiguiendo a la iglesia y vemos que la muerte del primer mártir es justamente Esteban, que era un diácono, y es perseguido por los religiosos, hasta que logran finalmente matar a este diácono que era lleno del Espíritu Santo, que se llamaba Esteban. Pero en este pasaje estamos viendo que ahora la persecución viene de la parte política, porque Herodes formaba parte de los gobernantes de la época, y ellos ahora comienzan una persecución a los cristianos. Y esta persecución de Herodes es porque él quería simpatizar con los religiosos. Y en esta simpatía con los religiosos, él vio que él matando a alguien de la comunidad cristiana, iba a tener Herodes el favor también de los judíos, de los religiosos específicamente. Y aquí vemos la muerte del primer apóstol. Ya vimos la primera muerte de un laico, de un diácono como Esteban, y ahora un apóstol. Así que estamos todos sujetos, los creyentes y los cristianos, a la posibilidad de la persecución. Tenemos cristianos en muchos países del mundo y claramente tenemos noticias de algunos países que es muy complicado predicar el evangelio y personas creyentes están arriesgando sus vidas por ir a evangelizar en países como Irán, Irak y algunos ahí cercanos al Medio Oriente. También hay otros lugares en el mundo donde también es muy complejo llevar el evangelio por la persecución. Entonces hay persecución. Y esta persecución ahora nace del gobernante, de una persona que obviamente no tenía muy buen currículum en cuanto a su forma y trato, y él vio que maltratando a los cristianos, él tenía favor y tenía votos. Se parece a muchos de los políticos hasta el día de hoy que buscan votos y no importa lo que puedan hacer o decir, y con tal de conseguir su objetivo, que es justamente conseguir la simpatía de algunas personas. Y debemos compartir en este momento y contarle un poco de quién era Jacobo. Jacobo era hermano de Juan, era de profesión pescador, era un hombre pescador, un hombre rudo, amante del Señor Jesucristo, y también hay una experiencia de él con su hermano, porque Jesús les decía justamente, los hermanos tenían un nombre y les puso Jesús, hijos del trueno, porque en una oportunidad Jesús, queriendo pasar por Samaria, ellos veían que los samaritanos no querían que Jesús pasara por ese lugar por ser judío. Entonces la mejor recomendación
que pudo hacer Jacobo y Juan es decirle, Señor, ¿por qué no mandas tu trueno y destruyes a esta ciudad? Y Jesús les dijo, no, ustedes no saben lo que están diciendo. Pero interesante porque Jacobo y Juan eran hombres enseñables, apóstoles dispuestos a recibir la palabra de Dios y la enseñanza del Señor. Ellos estaban convencidos que esa era una forma de poder destruyendo a los samaritanos, y Jesús mostró otra cosa, cómo la gracia de Dios era derramada también para los samaritanos. Y Jacobo estaba dentro de este grupo cercano de Jesús, y en muchas oportunidades Jesús hizo milagros, estuvo en situaciones especiales que estaban siempre los más cercanos a Jesús, estaban con él, estaban compartiendo. Y en este compartir, uno de los episodios que yo creo que le tocó participar a Jacob fue el momento de la transfiguración. Jesús sube ahí al monte y con sus discípulos cercanos, y en esta cercanía con ellos los invita a ver la, la transfiguración de Jesús, cómo este Jesús hombre se transforma delante de su vista y sus ojos en este Jesús divino, la divinidad de Jesús. Sale toda la divinidad de Jesús y ellos son testigos, y Jacobo es uno de los testigos presenciales de la gloria de Dios. Por lo tanto, Jacobo sabía quién era Jesús. Y con ese saber de quién era Jesús, estaba dispuesto y disponible incluso para morir por la causa. El apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, los apóstoles tenían muy claro el sentido de la vida y la muerte y el sentido que tenían en esta relación tan cercana con Jesús. Jacobo era un hombre cercano a Jesús. Estuvo dispuesto, estuvo disponible a morir por causa del Evangelio. ¿Cuántas personas a veces van a la cárcel o van a distintos lugares o mueren también por otras causas? Y vemos aquí a los discípulos que están dispuestos a morir por Jesucristo. Y también son perseguidos, porque vamos a ver después en la segunda parte que no contento Herodes con la muerte de Jacobo, dijo, no, vamos a seguir con Pedro y seguimos con los otros apóstoles. Pero Jacobo nos da un gran ejemplo de un hombre llamado por el Señor, leal, un hombre que aprende de Jesús, que ve los milagros que Jesús hace, está en los lugares íntimos con Jesús, está también ahí en Getsemaní, en esos momentos en que Jesús ora y va y decide ir a la cruz. En todos esos momentos ahí está Jacobo. Entonces Jacobo sabía quién era Jesús y tenía clara su identidad como cristiano. Y su identidad estaba justamente centrada en Jesucristo y estaba dispuesto a morir por él, y es lo que sucedió. Él murió por causa de Cristo. Y aquí nos muestra los políticos que también hacen su propio negocio y hacen las cosas pensando en cómo tener el favor del pueblo, y no le importa matar personas, matar vidas o hacer lo que ellos creen en beneficios personales, porque eso es lo que estaba buscando Herodes, estaba buscando un beneficio y una complacencia personal, obteniendo el favor de los judíos por lo que estaban haciendo. Finalmente, entonces, podemos concluir que el Salmo 116, 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Entonces, estimada la muerte de Jacobo, de un hombre santo apartado por Dios que estuvo dispuesto y disponible por morir por la causa del Evangelio. Ahora quiero hacer una conclusión de esta primera parte
Tenemos que entender entonces, si a ti te predicaron, te contaron que el Evangelio era un camino de rosas, y que no había sufrimiento, y que no había situaciones como estas, como de persecución, incluso la posibilidad de perder la vida, eh, te contaron, parece, otro evangelio, porque por lo menos el evangelio que parece aquí en el libro de los Hechos, de que las primeras comunidades, estas personas y estos discípulos están dispuestos a dar su vida, y, y dieron su vida, como Esteban, que ya lo vimos, ese relato, ese tremendo relato de Esteban, podríamos decir un laico mártir, el primero diácono, y pues ahora le toca a un apóstol como Jacobo, también dispuesto a dar la vida. Por lo tanto, esto no es solo para algunos, esto es tanto para los que son líderes como también los que son laicos y que son discípulos del Señor. Debemos estar disponibles y dispuestos a entregar nuestra vida por causa del Evangelio. Y eso es lo que hizo justamente Jacobo. Entregó su vida por causa del Señor Jesús. ¿Qué mejor ejemplo para nosotros como comunidad el día de hoy? Entender los tiempos que estamos viviendo, y pueden venir tiempos complicados, complejos, pueden venir incluso cambios políticos que podrían ser complejos para el mundo cristiano, pero está todo sujeto a la voluntad de Dios y nada se escapa a la voluntad de Dios y a su propósito. Y como creyentes estamos aquí en este tiempo para dar testimonio de este Jesús resucitado. Este Jesús que dio su vida, ¿no es cierto?, en la cruz, resucitó al tercer día, y de este Jesús es el que estamos proclamando en el día de hoy, para que todas las comunidades estemos atentos a, a entender esta gloria del Evangelio, dar nuestra vida. Así que esta es nuestra primera parte, y vamos a ir ahora a la segunda parte, donde vamos a ver ahora qué pasa con Pedro, y cómo ver también la soberanía de Dios, y cómo ver una comunidad orante, una comunidad que ora por sus líderes para que la palabra de Dios ore. Así que gracias, Señor, por este ejemplo de Jacobo, y también vamos a ver en esta segunda parte el destino de la soberbia de Herodes, cómo también Herodes tiene que enfrentar también su muerte, y qué distinta la muerte de Jacobo, aun cuando se supone que a él le mataron con espada, y cómo la muerte de Herodes, este hombre que es un político con mucha soberbia por la posición que él ocupaba. Así que gracias, Señor, por esta gran enseñanza de este apóstol que nos deja, para que nosotros como comunidades, como una comunidad pequeña, creyente, estemos también dispuestos a dar nuestra vida por causa de Jesús. Bien, ahora vamos a ir a la segunda parte del libro de los Hechos 12, del 6 al versículo 18. Esta segunda parte donde el relato de Lucas nos muestra las pretensiones de Herodes. Este gobernante quiere justamente perseguir a las cabezas de la iglesia, de la comunidad. Él sabía que así, persiguiendo a los líderes, iba a terminar con las comunidades. Y por lo tanto, lo que hace ahora, muere Jacobo y ahora hay que ir por Pedro. Pedro era uno de los líderes importantes en la comunidad en el libro de los Hechos, entonces era importante entonces ir tras él. Y qué mejor que ahora ponerlo en la cárcel y ponerlo preso. Y eso es lo que hace Herodes, porque veía que esa era una forma de que él tenía contento a los judíos religiosos, entonces vio que con la muerte de Jacobo, estos se alegraron, y
veía que tenía el favor de ellos, así que ahora hay que ir por Pedro. Bien, entonces ahora Pedro es puesto en la cárcel. Y el relato que nos hace Lucas nos muestra cómo eran las cárceles romanas, cómo era una cárcel. Yo tengo la oportunidad de haber visitado varias cárceles y creo que también he estado en Roma y visitando algunas de ese tipo de cárcel de esa época, y pareciera que hay una gran diferencia, incluso aún cuando las cárceles no es a priori tampoco son mejores, las de ese tiempo eran peores. Y imagínense que la forma de dormir de Pedro no dormía solo, sino que dormía con 2 soldados y además encadenados con cadenas. Así que era una forma muy compleja de estar en esa época, de estar preso. Y, y más decir que él no estaba preso por algo que él había hecho. ¿Cuánta gente que puede estar el día de hoy en esa época preso por haber robado, por asesino, o por haber hecho tantas cosas incorrectas? No, él estaba preso por causa del Evangelio, por causa de predicar a Jesús, y ese era el motivo de él estar preso en ese lugar. Pero debemos entender una cosa: Dios es soberano, y la soberanía de Dios es manifiesta en este pasaje. Estando el relato que no ha sido leído, estando en ese lugar, ¿no es cierto?, Dios envía un ángel del Señor, un mensajero del Señor, para sacar a Pedro desde ese lugar, para sacarlo desde la cárcel. Va, lo despierta, le dice que se ponga sus sandalias, ¿no es cierto?, y se ate, y que lo saca de ese lugar. Tenía cadenas, puertas y distintos lugares para poder salir. No era fácil poder salir de un lugar como ese. Pero Dios soberanamente lo saca de ese lugar. Y en contraste con eso, tenemos una comunidad orante, y eso también encuentro relevante poderlo comentar con ustedes, de que primero también hay una casa, la casa de María, hermana de Bernabé. Esta casa era una casa disponible, misionera. De ahí, de ese lugar, de la casa de María, es donde partieron varias de las misiones que hacía el apóstol Pablo. Y Pedro y Bernabé nacieron de estos lugares, ¿no es cierto?, de estas casas disponibles, como la casa de María. Y tenía un hijo, María, que se llama Marco, que es el que escribió el libro de Marcos, y que también se involucró en las misiones, y también tuvo sus temas, sus crisis como joven en las misiones. Pero era una casa que estaba disponible para la causa del Evangelio. Aquí una gran enseñanza para nosotros es como si tú y yo, nuestras casas son un lugar de disposición para poder hacer estas reuniones de oración. Ahí estaban orando en esta casa misionera, donde estaban ahí los grupos de creyentes orando. Qué relevante es que tú y yo dispongamos de nuestras casas, de entender de que nuestras casas, todo lo que el Señor nos ha regalado, son lugares también para podernos reunir, para podernos juntar, para poder compartir, y eso es lo que hacían en esta casa. Ahora, Pedro entonces sabía que al ser liberado, fue liberado de la cárcel, y al ser liberado, obviamente, él se dirige a esta casa. Y sabía que era la casa de María, era de
con Bernabé, que era su hermano, ¿no es cierto? Y estaban sus sobrinos, Juan Marco, que estaba ahí en ese lugar, y todos los creyentes. Y también habían una muchacha, dice que se llamaba Rode. Entonces esta muchacha, Pedro llega a ese lugar y golpea la puerta. Al golpear la puerta, Rode escucha la voz de Pedro y, y tanto el entusiasmo de escuchar la voz de Pedro no le abre la puerta, sino que va a contarle a todos los que están orando ahí, le va a contar que Pedro ha sido, está en la puerta. Entonces todos dicen, pero ¿cómo? Estaba esa comunidad orando por Pedro, Señor, libera a Pedro de la cárcel, puedes tú a lo mejor hacer un milagro para que Pedro pueda salir de la cárcel. Y estaba esa comunidad orante, orando, y cuando Rode les dice, Pedro está en la puerta, no, 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 no puede estar en la puerta, si él está preso, está en la cárcel, no puede estar ahí en la puerta. Entonces van y abren la puerta y ven que efectivamente es Pedro. Y a veces podemos orar por algunas cosas y tener la respuesta del Señor y no creer, no creer esa respuesta a nuestra oración. Obviamente que era, era difícil de entender que cómo Pedro podía ser liberado de estas cárceles que ellos las conocían con tantos guardias, tantas cadenas, muy difícil que Pedro lo podamos tener en la puerta. Dios es Dios. Y Dios trae a Pedro hasta ese lugar ahí a la comunidad, a compartir con la comunidad. Así que qué maravilloso ver el poder de Dios actuando en la comunidad, mostrando que esta comunidad ora, está ahí en comunión unos con otros y en esa comunión Dios hace milagros, hace milagros. Así que, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que mientras estemos orando y estemos comunitariamente orando como esta comunidad, vamos a ver milagros. Interesante también que como esta comunidad orando por su líder, orando por Pedro, obviamente porque los ataques van a venir justamente a los líderes, a la cabeza, porque en la medida que los líderes sean destruidos, esparcidos y los líderes no puedan seguir evangelizando, hace más compleja la tarea de la comunidad. Por eso es tan relevante que tú puedas orar por los que están en el liderazgo, los que están ocupando una posición de líder en la comunidad, orando por tus pastores, por los obispos o por las personas que están justamente al frente de esta batalla de la fe y poder estar en oración. Y esto es lo que hacía esta comunidad. Buen ejemplo, es un buen ejemplo para mí, para nosotros, de poder orar por cada uno de los miembros de la comunidad, orar por los tiempos que estamos viviendo, los tiempos difíciles, de persecución, y vamos a ver la gloria de Dios y la soberanía de Dios y milagros. Dios hasta el día de hoy puede hacer grandes milagros y tenemos testimonios y de muchas personas de nuestra comunidad que hasta el día de hoy pueden contar estos milagros que el Señor ha hecho en sus vidas, en sus corazones y en su entorno. Lo mismo que sucedió con Pedro. Así que, comunidad, importante orar. Y en esa oración ver la respuesta del Señor. ¿Cuántas veces en los grupos de oración hemos podido ver la respuesta del Señor a lo que hemos orado y poderle dar gracias a Dios por lo que Él hace? Gran ejemplo comunitario. Así que gracias, comunidad del libro de los Hechos, porque nos dejas un ejemplo vivo para el día de hoy. Ya, esta es la segunda parte y vamos a ir a la tercera y conclusión de este sermón. Bien, estamos en nuestro punto final y conclusión de nuestro sermón del día de hoy, de
el libro de Hechos capítulo 12, y del versículo 20 al 25, ahora ahí narra en su primera parte la muerte de Herodes. Y miren lo que dice este pasaje. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Y está hablando de la muerte de Herodes. Y lo que está diciendo es que esto sucedió porque no le dio la gloria a Dios. Y además, imagínense, quiere decir que de su cuerpo salían gusanos. Yo no sé cómo finalmente Lucas obtuvo este relato, pero alguien le tiene que haber contado lo que alguien vio de lo que había sucedido con Herodes. ¿Cómo termina un hombre soberbio como Herodes? Así que esta es la recompensa de los impíos. Así que mejor dejemos que Dios haga justicia y no nosotros hacer nuestra propia justicia. Y Dios es soberano. Y también claramente la Escritura dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañéis, dice, no te engañes, porque todo lo que el hombre sembrare, y eso es lo que va a cosechar. Y esta es la cosecha de Herodes, una muerte trágica y además tan descriptiva como lo que está diciendo, expiró y fue comido de gusanos, quiere decir, se estaba pudriendo, porque él estuvo 5 días en agonía. Así que, qué mejor en este tiempo esperar, ahora en tiempos complejos y difíciles de persecución, de que Dios es el que hace justicia. Y miren cómo termina el relato del capítulo 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto significa que en tiempos complejos de persecución, una comunidad orante, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, hay multiplicación de la palabra en tiempos complejos, difíciles, de crisis, de persecución. Y Bernabé y Pablo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Y llevaron a este joven y volvieron a Jerusalén, seguir evangelizando y a seguir trabajando en el viaje misionero. Esta palabra me motiva y también me compromete, me desafía. Estoy desafiado por también los tiempos de crisis y cómo ver la soberanía de Dios en tiempos difíciles y de crisis. Así que vamos a orar y vamos a tener nuestra oración final por esta palabra. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que pasan las comunidades y pasaron las comunidades primitivas. Gracias porque es bendita la muerte de los santos a tus ojos, y es lo que sucedió con Jacobo. Y gracias por la muerte de muchos creyentes, y más aún creyentes en el mundo que han sufrido persecución por causa del Evangelio. Así que, Señor, oramos porque estamos en el camino de querer ser una comunidad como la comunidad del libro de los Hechos, estar disponible y dispuesto a morir por Cristo, a entregar nuestra vida por el propósito de Dios, por lo que Dios quiere. Gracias también por el ejemplo de esta comunidad, que es una comunidad orante, que oran, que están disponibles para poner sus casas, al caso de María, de Bernabé, de Juan Marco. La casa de ellos era una casa misionera de oración, donde se planificaba el Evangelio. Qué interesante es disponer lo que tú nos has regalado, los recursos que tú nos has dado por causa del Evangelio, de ponerlo a disposición
Y gracias por esta comunidad orante que oraba y oraba por Pedro, y aun cuando el milagro estaba ahí a la puerta, no lo podían creer. Así que, Señor, también queremos ser esa comunidad orante que está disponible para orar y depender de ti. Así que gracias por estas enseñanzas, gracias por estos sermones que tú nos has regalado del libro Los Hechos, y queremos seguir aprendiendo de ti. Gracias por esta palabra que nos anima, nos edifica para seguir adelante, aún en tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos complejos, económicos para algunos, algunas situaciones complejas, pero tú eres Dios, y tú eres un Dios soberano, incluso en estos tiempos de pandemia. Así que regálanos el don de la oración, el don de poder orar comunitariamente, de disponer nuestros bienes a ti y de estar disponible a vivir o morir por causa de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este culto del día de hoy, y vamos a ir a la bendición final. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo, y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros ahora y siempre. Querida comunidad, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Saludos virtuales para todos. Salúdense entre ustedes y nos vemos el próximo domingo en nuestro culto virtual de Cantagallo. Gracias. Buena semana. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor, su
y se acerque ya el